¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Nos acompaña esta mañana para la entrevista política el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, felizmente. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, felizmente. Quería empezar preguntándote, ¿qué impresión tienes tú de la decisión de la Comisión de Fiscalización de investigar todos los contratos del consorcio Conirsa, pero, digamos, esto como una forma de investigar en el fondo los contratos específicamente de BIM Vizcarra, con ese consorcio integrado preponderantemente por Odebrecht? Claro, definitivamente hay una ampliación del universo de investigados para justificar la investigación contra el presidente. Yo coincido con ese planteamiento. No, pero creo que se debatió así en la comisión. No, pero originalmente y alguien dijo, era solo vamos a cambiar el eje y no vamos a investigar desde quién contrata con Conirsa, sino desde Conirsa y sus... Claro, digamos, porque sería evidente el propósito político, ¿no? Pero ahora se va a investigar a todos los proveedores del consorcio Conirsa. Sí. A eso es lo que se ha llegado. Y yo creo que ahí eso podría significar un boomerang para algunos interesados en investigar al presidente Vizcarra. como por ejemplo... Por ejemplo, Alan García. Porque ahí se va a tener que saber con detalle cómo así Transportes Reina, del hijo del doctor Nava Guibert, tuvo contratos, ¿no?, desde mi punto de vista, exorbitantes para el capital de trabajo que tenía y oportunos para el momento que se atravesaba con este consorcio, ¿no? Entonces ahí creo que al entrar a Transportes Reina, hijo del secretario personal de Alan García, también se va a poder determinar qué tipo de relación tuvo con Odebrecht. Lo que dices tú es que quienes pudieran querer utilizar esta investigación como un arma política pueden terminar heridos ellos mismos. Así es, exactamente, puede ser un boomerang como consecuencia de la investigación a todo el abanico de proveedores. Y en lo que se refiere al presidente, yo creo que él ha hecho todos los esfuerzos para justificar esta investigación desde el momento que él se pone a dar explicaciones que lamentablemente fueron confusas. No tuvo en el Premier a una persona que asumiera su rol político de explicar, que por esa ausencia de explicación política de parte de los ministros es que el presidente se vuelve vulnerable. Pero ¿le correspondía al primer ministro decir algo a propósito de una empresa que tenía el presidente antes de ser presidente? Yo creo que sí, porque lo que sucede es que desde el momento que esto va a tener una connotación política, el presidente se tiene que convertir en una última instancia y ver cómo se desarrolla el debate. Entonces, si sale el Premier y el Premier no brinda satisfacciones, y al menos ves cómo se va desenvolviendo el debate y puede salir el presidente como última voz. Pero desde el momento que el presidente se convierte en la última instancia a la primera pregunta, pues simplemente se generan estas situaciones, ¿no? Ahora, bueno, la primera pregunta se la hicieron en un contexto en el que él, el presidente, quiero decir, no necesariamente sabía que se le iban a hacer. ¿Y qué va a hacer? Dice, yo por el momento no contesto, que conteste mi primer ministro. Digamos, episodio inicial de esta comedia de enredos está en esa primera pregunta y en esa primera, vamos a decir, respuesta. Claro, que él dice equívoca. No, contundentemente, ¿no?, cuando señala eso. Pero por eso mismo digo, ¿no?, un presidente de la República no necesariamente tiene que brindar declaraciones a la prensa todos los días. Eso ya lo hemos visto antes, ¿no?, y eso lamentablemente lo convierte en muy vulnerable. Entonces creo yo que la ausencia de un speaker, de un vocero del gabinete, es lo que convierte al presidente en una persona que ante cualquier duda, cualquier ambigüedad o simplemente el desconocimiento de una respuesta lo pone como muy vulnerable. Esto es algo que tiene que corregir el gobierno, pues de lo contrario van a suceder más de esos episodios. ¿Respondió mal a tu manera de ver el presidente a esa primera pregunta? Yo creo que ya es un error que todo el mundo lo acepta, ¿no? Menos él. No lo sé, no he podido conversar con él. Bueno, pero se lo han preguntado 3 veces más en lo que va de esta semana. Y él insiste en que a una pregunta concreta dio una respuesta concreta. En el fondo es una especie de juego de palabras, de que no es lo mismo brindarle un servicio a una empresa que a un consorcio integrado por esa empresa, ¿no? Entonces, digamos, el que menos escucha esa explicación y dice, bueno, eso podría saberlo. Claro, ahora, lo lamentable ¿no? es que el asunto es legal y se está convirtiendo en una bola de nieve, a pesar de que el asunto es absolutamente legal. Se hace en un periodo en el cual nadie sabía las características de Odebrecht en términos de corrupción o de cuestiones incorrectas. Más bien era uno de los grandes proveedores y una de las personas y uno de los grupos
empresariales con los cuales uno aspiraba a trabajar, inclusive cuando se preguntaba a los alumnos universitarios dónde quisieran trabajar, pues decían claro, en Odebrecht. esa era la una gran empresa razonable. Así en es. principio, sí, en efecto, por eso te digo, brindamos servicios a un consorcio integrado. Sí. El presidente comete ese error porque hay un exceso de suspicacia también en la opinión pública. O sea, todo aquel que ha tenido algún tipo de relación con Odebrecht... ¿Él comete el error porque hay exceso de suspicacia en la opinión pública? Yo creo que él, para evitar algún tipo de relación, y lo que estoy haciendo es tratar de hacer una interpretación política. Sí, no, eso es lo que te estoy pidiendo. Sí. ¿No? O sea, el presidente de la República dice, relacionarse con Odebrecht es malo, independientemente del periodo en el cual uno ha estado. Por lo tanto, me voy a entonces ese es un error. Esquinar acá y es un error por caer en la pregunta inmediata. Por eso te digo, un presidente de la República no tiene por qué estar dando permanentemente declaraciones. Para eso tiene un grupo de ministros que es su guardia dorada. Luego del grupo de ministros viene la bancada y luego el presidente. ¿Y esto es por defecto de los ministros o por voluntad de protagonismo del presidente? No, yo creo que ahí hay un gran problema, continúa el grave problema, independientemente de las características personales y técnicas, continúa el gran problema, y lo estamos viendo en San Juan del Lurigancho con los ministros. Sí. Ahora, entonces, es un problema indiscutible. O sea, no, hay un problema de comunicación, hay un problema que tiene que ver con la gestión y un problema que tiene que ver con la aprobación. 11% del gabinete contra 66% del presidente, 5 veces más, bueno pues... Vamos a volver sobre ese punto y tu opinión sobre lo que tendría que ocurrir o está dejando de ocurrir en el gabinete, pero agotemos primero este punto. En las sucesivas veces que le han preguntado al presidente sobre este asunto de la relación con Odebrecht o de los servicios al consorcio integrado preponderantemente por Odebrecht, él ha dicho que en ese momento no sabía, lo cual es correcto, que no sabía que Odebrecht integraba el consorcio. Pensé, eso la verdad es difícil. Me adelanté y reconozco mi error, me adelanté a la culminación de tu pregunta. Pensé que ibas a decir que no sabía que Odebrecht era corrupta. Sí, no, claro. eso es un error mío, sí. Me adelanté. Pero no es verosímil que no supiera que el ingrediente principal de ese consorcio era Odebrecht. De manera que añadir eso al problema inicial es, digamos, empantanarse más todavía. Claro, ahí hay y por último, lo que a mí más me ha llamado la atención es esto que destaca hoy día el editorial del Comercio, es la frase con la que se defendió. Dice que algún político cuestione nuestro accionar nos tiene sin cuidado porque nosotros tenemos la solidez de un trabajo correcto y honesto. Se omite una palabra, dice, y eso le consta al pueblo, y por eso el pueblo apoya y respalda. Donde se produce, la verdad dice, una enésima versión de la dicotomía maniquea entre el pueblo y el virtuoso líder no político por un lado, y los políticos matreros, es decir, de mala leche por el otro, ¿no? Claro, ahí el problema es que la legitimidad se puede perder, ¿no? Y el apoyo del pueblo también se puede perder. Es un argumento, digamos, es un argumento político, ¿no? Lo cual abona en lo que estoy señalando, que el presidente no tiene por qué bajar al nivel del debate, más aún cuando él no puede ser acusado durante su periodo presidencial, y creo yo que ahí eso es un problema de la ausencia de vocero, y de un vocero político, que salga al frente en estas circunstancias y que no se vayan de viaje a provincias o cosas por el estilo, cuando acá es donde se tiene que dar la cara. El problema fundamental es ese, porque yo no veo ninguna actitud incorrecta en el presidente en lo que se refiere a la gestión que tuvo con Odebrecht, el monto, 350.000 soles en 3 o 4 años, sí. Así es, y por otro lado el hecho de que en esa época trabajar con Odebrecht era una cuestión que abonaba en tu prestigio y no te perjudicaba. Entonces, la investigación no va a llevar a ningún tipo de conclusión negativa. Pero es legítima. Es legítima. Okay. Aún más, yo defiendo el control político y me parece que la comisión de fiscalización, la decisión que ha tomado de investigar a todos los proveedores me parece pertinente, y ahí habrá que invitar también a aquellos proveedores de distintos periodos, como este señor de transportes, don Reina, ¿no? El señor Luis Nava, su hijo, para que expliquen cómo así tuvieron contratos tan generosos con Odebrecht cuando no se justificaban, ¿no? Bien, vamos al otro asunto que has mencionado, la ausencia de voceros y la defección, digamos, de parte de miembros del gabinete a ejercer esa función. En este caso concreto, ¿tú crees que al que le tocaba hablar era al presidente del Consejo de Ministros? Sin ninguna duda, no tengo ninguna duda que le correspondía a él. ¿Tú sigues pensando que tendría que ser cambiado? Ya sé que es una atribución del presidente y todas esas cosas con las que se defienden siempre todos los congresistas cuando uno no todos. Eso es evidente. Sabemos que quien coloca... Es evidente de que estamos en un periodo fundamental para que se piensen seriamente en hacer cambios. ¿Por qué? Porque el presidente tiene 66%. Si él va a hacer cambios cuando tiene 50, 40, 30,
pues simplemente va a ser consecuencia del descenso y no consecuencia de un reajuste gubernamental. En esos momentos no puede ser que por cuarto mes consecutivo el presidente tenga 66, 60% y su gabinete en conjunto no supera el 10 u 11, ¿no? Entonces eso significa que el presidente es el que está sirviendo de soporte al resto, porque cuando uno ve la aprobación de los sectores individualizados, pues ve que en materia económica, de reconstrucción, de seguridad, de defensa, etcétera, etcétera, está por los suelos. Sí. Y por otro lado, yo creo que esto podría significar un problema en los próximos días, al ver lo que está pasando en San Juan del Lurigancho, en la zona de la reconstrucción. Por ejemplo, ayer yo pensaba en Jorge Nieto, en lo que significó su presencia en la crisis del Niño y el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en gestión de desastres y ausentes completamente en San Juan del Lurigancho, más allá de unos anfibios que no tienen nada que ver con lo que es la gestión de desastres. Entonces, yo creo que eso definitivamente va a generar problemas, ¿no? ¿Va a afectar la imagen del presidente, dices tú? Claro, no tengo la menor duda. La encuesta de apoyo es... que sale este domingo, seguramente, sí. Sale este domingo, pero la de Datum... La de Ipsos, ya no es apoyo. La de Ipsos apoyo, perdón, sale este domingo, podría ya reflejar eso, y en lo que se refiere a Datum, es algo que no contempla el problema de San Juan del Lurigancho, ¿no? Entonces, obviamente que tiene que afectarlo. Por eso creo yo que es fundamental que el presidente piense en un gabinete que tenga características un poco más políticas, ¿no? Es decir, no solamente piensas tú que debería ser cambiado el presidente del Consejo de Ministros, sino unos cuantos ministros más. Yo creo que el ajuste tiene que ser amplio, ¿no? Ahora, muchas veces no se cambia el presidente del Consejo de Ministros porque se cree que eso va a significar de nuevo la rutina de ir por el Parlamento. No significa, claro. Claro, entonces se prefiere mantenerlo a él, pero de que tiene que haber ajustes en el gabinete, se necesitan, porque uno de los problemas que ha habido en estos 4 días es el comunicacional vinculado a los ministros. Basta con sintonizar cualquier emisora o ver cualquier canal para que se vea el problema comunicacional existente, ¿no? ¿Eso explica que tú no fueras a la reunión con el presidente Vizcarra de la bancada hace poco? No, yo te lo manifesté cuando estuvimos acá en N Portada, ¿no? Voy a tratar de ir, pero digamos, claro, no sonabas muy convencido ni muy entusiasmado. Claro, lo que sucede es que 6 veces por lo mismo, yo creo que a partir de ahora ya los hechos son los que tienen que mandar, ¿no? O sea, ¿te parecía un poco inútil? Yo no soy de los políticos. El esfuerzo, quiero decir. Por supuesto. Mira, los políticos somos personas que tenemos que estar del lado de los hechos. Y en ese sentido yo tengo memoria larga, no soy de los que olvidan. Yo acumulo, no olvido, ¿no? Ni perdono, acumulo. Entonces, viene una reunión, vamos a empezar a reunirnos. Otra segunda reunión, vamos a empezar a reunirnos. 6, 7 ya no, pues. Entonces vamos al plano de los hechos. Yo seguiré perteneciendo a mi bancada, indiscutiblemente. Respeto a mis colegas que tienen otra forma de pensar, pueden asistir, pero en mi caso soy una persona de hechos concretos. Entonces, a trabajar en conjunto, por supuesto. ¿Estoy apoyando al presidente? Por supuesto. ¿En los pasos perdidos me enfrento a mis colegas? Por supuesto. Pero ir a reuniones para decir, no vamos a empezar a reunir, no, conmigo no cuenta. Porque, digamos, es una cosa que ya se dijo antes. 6, 5, 4 veces, no lo sé. O sea, es un nuevo comienzo. Claro, entonces, ya parece un déjà vu, inclusive. Pero no tiene eso nada que ver con esta impresión que tienes tú de que tendría que cambiarse ministros. Impresión que la compartida hace poco por varios de tus compañeros de bancada, claro, mira, que ya depusieron. El hecho de que yo insista e insisto en un momento estelar para el presidente con su 66% es porque quiero que eso se estabilice, no porque quiero de que luego a la defensiva cambie unos cuantos ministros. Es indiscutible que ese gabinete necesita ajustes y en mi caso yo no tengo absolutamente nada, ninguna pretensión, porque yo estoy muy contento con el rol que vengo jugando en el Parlamento, que dicho sea de paso, tenemos una comisión del Bicentenario que viene trabajando muy bien y ese es mi principal objetivo, que el Congreso y la comisión del Bicentenario del Congreso tengan un papel destacado en nuestros... ¿Tienes carteras que piensas singularmente que debieran ser, cuyo responsable debiera ser cambiado? ¿O tú dices, cambiemos 5 y vamos a ver cómo va la cosa? No, yo creo que en ese aspecto de la sugerencia pública de qué carteras, en ese terreno no quiero ingresar. Pero sí creo yo que del gabinete tienen que haber cambios. ¿Quiénes? Es algo que definitivamente podrá ver la Comisión Política del Gobierno, ¿no? El Estado Mayor del Gobierno, no sé, pero a mí no me corresponde sugerir públicamente las carteras, ¿no? Públicamente, pero internamente por supuesto que sí. Has mencionado lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo todavía en San Juan del Lurigancho y la falta de comunicación que hay de parte del Estado en buena cuenta y lo
la consecuencia política de ello. ¿Tienes tú la impresión de que hay en el problema presente dos dimensiones? La dimensión de la obra mal hecha y lo que desencadena esa circunstancia, y la dimensión de la poca prevención una vez detectado el problema, de no haberles, porque esto en el mejor de los casos desde el 3 de enero se veía venir, ¿no? Y de pronto el 12 o el 13 de día después, a las 4 de la mañana se produce el aniego con las consecuencias que conocemos. Claro, ¿hay responsabilidad de la administración presente de Sedapal y en consecuencia del Ministerio de Vivienda? Es lo que te estoy preguntando. De Sedapal, sin ninguna duda. También de los políticos que todo lo que ven cuando se presenta una APP, de inmediato la cuestionan. Esta es obra pública. En tercer lugar está el tema de la corrupción. Ya, pero eso está en el origen. Yo decía, en este momento. En el mantenimiento es Sedapal. ¿Y en el trato de la emergencia? En el tratamiento de la emergencia también Sedapal. El ministro de Vivienda, que para mí es la persona adecuada para el momento actual, Javier Piqué, tiene poco tiempo en el cargo, no se le puede hacer responsable político de esto, pero sí al directorio de Sedapal. Y ahora, no puede ser que en San Juan del Lurigancho sea el lugar donde los desagües colapsan, se caen los puentes. Esto es el costo de la corrupción, indiscutiblemente, ¿no? Y por otro lado, todos aquellos políticos que cuando se dice hay que privatizar Sedapal o poner un directorio con mayor cantidad de gente privada, o que se tienen que hacer APPs en lugar de solamente empresas, proyectos públicos, pues ahora pues ahí estamos viendo lo que significa un proyecto de carácter público, el cuestionamiento de las APPs. Eso nos debe llevar a repensar todo Sedapal, porque ¿en la privatización de Sedapal te parece que habría que pensar o no? En incorporar en el directorio a una mayor cantidad de personas que vengan del sector privado y una mayor participación. ¿Por qué la privatización es así tan demonizada? Porque es una cosa que no se puede ni contemplar. Porque mira, vamos a parecernos a lo privado, pero no llegaremos a ser privados. Es que yo creo en las transiciones. Sí. Y John Rawls, que tú lo lees muy bien, liberal, ¿no? También. No. Sí, bueno, pero tú eres un liberal real, ¿no? Sí. no de etiqueta. ¿Estás cargándole las tintas a lo de la bancada liberal por oposición? No, sino de que es un debate divertido, ¿no? Bueno, pero nos vamos a apartar de... Bueno, la cosa es que yo lo que creo es que nuestra cultura aún no está preparada para una privatización a priori, pero sí para una transición, en la cual estos eventos nos lleven a pensar seriamente en llegar a una privatización. Es un problema cultural el que indiscutiblemente el que hay acá. ¿Por qué? Opinión, porque se piensa que el liberalismo es privatizador, se piensa que el liberalismo es sinónimo pues, de neoliberalismo, ¿no? De escuela de Chicago, cuando es algo mucho más noble, ¿no? Pero lamentablemente hay una transición cultural que se tiene que atravesar. Sí creo en la privatización como destino final, pero tiene que haber una transición para mejorar la gestión de Sedapal. En el corto plazo pensemos más en APPs. La escuela de Chicago no se definía como neoliberal. No, pero se le atribuyó por el caso chileno. Sí. Pero en fin, nos tenemos que ir. ¿No te llamó la atención que en la comisión de fiscalización ningún voto del oficialismo fuese en contra de la investigación o digamos que dijeran algo a favor de la situación? Lo que me llamó la atención es que se hayan marchado a la hora de votar, ¿no? ¿Habrán tenido algún compromiso en el caso de la... ¿Yanet Sánchez se abstuvo o se retiró antes de la votación? No, Yanet Sánchez se estuvo. Ana María se retiró, pero no sé por qué, la verdad voy a conversar con ella, ¿no? Pero yo creo que es importante estar allí, debatir y plantear con su voto la posición. Muy bien. Muchas gracias a Juan Cheput por esta conversación. Ya nos vemos mañana aquí de 6 a 9. Buenos días.